Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de las charlas cívicas. En esta ocasión las estoy llevando yo a cabo. Mi nombre es Matías Lastra, al igual que Domenico Di Siena, soy parte de la plataforma de diseño cívico. Antes de presentarles a la invitada, Isidora Larraín, les voy a contar un poco de mí, así me conocen, ya que este puede ser además uno de los primeros entrevistas que voy a hacer en la plataforma, pero no la última. Soy arquitecto urbanista, graduado por la Universidad de Buenos Aires, terminando un máster en estudios urbanos en la Universidad de Viena. Desde el 2012 trabajo en planificación urbana, vivienda social y diseño centrado en las personas. He llevado a cabo diversos proyectos, tanto en el sector público como asesorando externamente a gobiernos e instituciones como el BID, la Comisión Europea y CEGIB. En algunos de estos proyectos nos hemos conocido con Isidora y también he formado parte de las organizaciones Ciudades Comunes y Urbanismo Vivo. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de las charlas cívicas, todos los miércoles a las 7 de la tarde, horario europeo. Con hoy tenemos el placer de recibir a Isidora Larraín. La voy a presentar y le voy a dar la palabra para que dé un saludo. Isidora es magíster en Patrimonio Sostenible de la Bartlett University College of London, arquitecta de la Universidad Católica de Chile, tiene más de 12 años de amplia experiencia en patrimonio y desarrollo sostenible, trabajando en proyectos urbanos innovadores que incorporan patrimonio cultural, inclusión, ecoeficiencia e industrias creativas y culturales. Isidora ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de revitalización urbana y desarrollando iniciativas como el Cities Lab y el Living Heritage. También ha trabajado en el sector público, en programas de mejoramiento barrial, en áreas patrimoniales para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Fibra, donde se enfoca en la rehabilitación participativa de espacios para la cultura y el emprendimiento. Bienvenida, Isidora. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Matías. Hola a todos. Gracias por esta oportunidad de poder conversar. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por venir en este formato digital. Les quiero explicar un poco cómo será esta entrevista, aproximadamente una hora. Charlaremos de diversos temas, pero el tema principal de hoy es hablar sobre el patrimonio, el desarrollo sostenible, el desarrollo económico local, varios temas que Isidora tiene una amplia experiencia y que creo que en esta conversación nos va a ayudar a entender mejor qué son estos conceptos. En ese sentido, comenzar con una pregunta rompehielo para poder entender, y además porque yo mismo quiero entender, qué es el patrimonio para vos, Isidora. Ayúdame un poco a traducir esto en un concepto entendible por el público y también para que yo mismo lo pueda entender. Bueno, es una pregunta bien compleja. No todos los que trabajamos en este tema estamos de acuerdo, pero para mí se traduce en aquello que valoramos, que le tenemos cariño y que queremos que de alguna manera permanezca para que las generaciones que vienen después de nosotros también puedan disfrutarlo, conocerlo. Y va más allá de la mera utilidad. O sea, no son cosas que son necesariamente solo útiles, podrían ser útiles, pero tienen también otros componentes más simbólicos, históricos, estéticos, que nos hacen conectarnos, que nos permiten que objetos, historias, prácticas nos parezcan propias. O sea, estás hablando de cosas que son tanto tangibles como intangibles, sería. Claro, ambas. El patrimonio se mueve en ese rango desde los edificios, las estatuas, hasta oficios, prácticas, canciones. Tiene toda una amplia gama. Podríamos decir también historias, narrativas, cosas que... Totalmente, sí. La Eh, forma de contar las historias y las historias mismas. Ambas cosas podrían formar parte del patrimonio. las formas de contar las historias y las historias mismas, quiero guardarme con eso para hablar más adelante, porque es algo que me deja pensando, pero más que nada conocerte un poco mejor a vos y cómo ha sido un poco tu carrera, cómo has llegado a poder trabajar en estos temas y cómo desarrollar tu carrera profesional alrededor de estos conceptos. Vos estudiaste arquitectura, como dije antes, en la Universidad Católica, ¿no? De Chile. Sí. Em, Desde la arquitectura a trabajar estos temas que ahora estamos hablando, intangibles, tangibles, hay evidentemente un recorrido, ¿no? Quería saber
cómo fue esa mutación hacia los temas que profesionalmente trabajas hoy. Bueno, voy a tratar de resumir la historia, pero básicamente entré a estudiar arquitectura habiendo hecho una consulta a varios profesionales que yo admiraba en ese momento, pero sin saber realmente qué era la arquitectura. Yo no vengo de una familia de arquitectos, pero pregunté y yo buscaba un mundo donde uno pudiera enfrentarse a la interdisciplina, básicamente. La arquitectura tenía mucho de física, de ingeniería, de historia, de artes, de química incluso. Entonces me encantaba este espacio donde uno podía conocer este encuentro de distintas disciplinas y convertirlo en cosas concretas, porque el proyecto de arquitectura en sí mismo es un ejercicio que a mí me ha servido mucho en la vida profesional, como entender un problema, traducirlo en una solución y trabajarlo con muchos otros, porque el arquitecto por sí solo no logra resolver mucho, sino que más bien tiene que enfrentarse a trabajar con otros. Entonces, creo que por ahí va toda la conexión que luego me permitió aplicar estas metodologías de alguna manera en el sector público, en el sector privado, en el tercer sector o fundaciones, y también en el ámbito de los organismos internacionales donde se requiere mucho estas ganas de dialogar con otras disciplinas para que ojalá lo que podamos aportar cada uno de nosotros sea lo más coordinado posible. ¿Y cómo fue ese proceso de la universidad, ¿no? Esos tiempos de la universidad, los diversos proyectos y también calculo las personas que nos estarán escuchando, muchos habrán o estudiarán arquitectura. Durante la carrera universitaria, ¿vos ya tenías una inclinación hacia estas temáticas que hoy en día trabajás o qué te pasaba en ese momento? Mira, la carrera de arquitectura en la Universidad Católica de Chile tiene un área que se llama formación general. Entonces ellos te invitan a que los talleres, que son la base de cualquier desarrollo de estudios de arquitectura, en el fondo se insume con ramos o cursos que tú tomes en cualquier facultad y que te haga pensar, que te dé herramientas, que te tensione en el fondo. Entonces tú estabas, qué sé yo, haciendo un taller de vivienda social y al mismo tiempo tenías un ramo de filosofía de, qué sé yo, la doctrina social de la iglesia y cómo se enfrentaban los temas de pobreza y bla, bla, y lo complementabas. Estabas haciendo un taller de sustentabilidad, de edificios eficientes y al mismo tiempo tenías un ramo de artes, de qué sé yo, de fotografía que te permitía de alguna manera mirar de otra forma que las cosas sustentables no tenían que ser necesariamente feas, que podían tener esto de la funcionalidad y de la estética. Entonces, la verdad es que fue bien orgánico el estudiar arquitectura te obligara a mirar otras cosas. Era parte de la malla, de la que estoy muy agradecida, malla como estructura curricular, digamos. Y en ese sentido, durante la carrera también empezaste a trabajar, empezaste a ejercer como tu rol profesional en algo vinculado a esto, ¿o de qué manera? Sí, tuve la suerte de, durante la carrera, desde el primer año, tener como dos tipos de ámbitos laborales. Uno más voluntario, que era en poblaciones, trabajando con niños y con personas de la tercera edad en el desarrollo de habilidades que yo pudiera traer desde mi carrera. En el caso de los niños eran habilidades artísticas, en el caso de las personas de la tercera edad era alfabetización digital, que fue muy interesante eso. Y por otro lado, para generar recursos, para financiarse uno como estudiante, trabajar en investigaciones que me permitieran en el fondo atender todos los cursos que tenía que atender, pero al mismo tiempo trabajar. Y varias de las investigaciones en las que participé desde muy temprano era cuestionar el rol del arquitecto. Era como entender cómo se estudiaba arquitectura, por qué se estudiaba arquitectura, para qué servía. Entonces fue súper interesante vivirlo y al mismo tiempo trabajar en investigaciones que lo cuestionaban. Mencionaste la palabra poblaciones, ¿cierto? Sí, que es como villas en Argentina, favelas en Brasil. eh, esa es como la traducción. ¿Crees que de alguna manera haber trabajado en ese contexto como que te vinculó o te acercó quizás a otros tipos de disciplinas, a otro tipo de temáticas también?
Probablemente sí, en el sentido que te cuestiona, como que yo veía en arquitectura, en el fondo, proyectos súper utópicos, porque uno desde la disciplina sueña y hace cosas carísimas, en el fondo, que si uno las tradujera a la realidad probablemente serían muy inviables. Pero al mismo tiempo vivía en estos espacios donde uno se cuestiona cómo podemos ser más eficientes en el uso de los recursos para que todos accedamos a este tipo de utopías, en el fondo. Entonces creo que era bien interesante la reflexión de estar viviendo en estos espacios y al mismo tiempo estudiando cosas totalmente distintas. Me imagino igual que eso lo podemos de alguna manera vincular también con el desarrollo local también, ¿no? Entender cómo poder hacer esa experiencia de trabajar en un territorio y salir un poco de la universidad o del plano del taller del diseño, también te hace conectar con hechos cotidianos de la cultura, de la historia, del desarrollo local en el sentido real, ¿no? En el sentido de grupos de personas viviendo día a día, ingeniándoselas, creando tácticas para poder llevar el día a día en contextos más o menos complejos. Em, Vos sos una de las personas que más he escuchado hablar sobre temas como desarrollo local, justamente cultura, patrimonio, sostenibilidad. ¿Por qué esos conceptos son importantes para vos? Desde una perspectiva de la historia personal, porque mis padres son de origen de campo, de regiones, por lo tanto tenía todo ese contacto como con pequeñas localidades que tienen este tema del desarrollo local mucho más evidente, porque al final los sistemas productivos cambian, las economías cambian y estas pequeñas localidades se quedaban un poquito atrás. Yo también crecí mi infancia más temprana en medio de la nada, en una montaña, entonces ahí también uno se queda con esas interrogantes. Luego en la etapa escolar y universitaria, todos los veranos eh, e inviernos, vacaciones en el fondo, iba con los grupos a construir escuelas, a arreglar espacios de juntas de vecinos y así, y uno conversaba con esas personas que vivían en localidades más bien rurales. Y no digo que en lo urbano no ocurra, porque al final he descubierto en mi carrera profesional que también ocurre, pero en lo rural es aún más evidente que en el fondo que hay que pensar el desarrollo desde esas particularidades de estos pequeños poblados que tienen ciertas tradiciones, que su estructura económica se ha visto súper impactada con la globalización y que tiene un algo, un qué sé yo, como dirían, eh, nosotros nos reímos de los argentinos con eso, lo siento. Tiene un algo que uno tiene que descubrir y que podría ser el motor para que estas personas que saben oficios o tradiciones sigan desarrollándose y no se queden atrás en esto que llamamos progreso, pero que de alguna manera lo hemos mal entendido como una estandarización. En cambio, el desarrollo local obliga a que pensemos como comunidad qué tenemos, qué hay de valioso, qué podemos hacer con esto para surgir todos juntos. Ahora, eso es interesante. Yo no sabía en este sentido tu recorrido de haber crecido, digamos, en estas diversas geografías, ¿no? De haber crecido un poco, entiendo, entre la ciudad, entre lo rural y haber conocido desde, me imagino, una edad temprana estas realidades, ¿no? Es muy interesante lo que decís porque es algo que creo que uno lo puede percibir o vivir si efectivamente ha tenido esa experiencia, ha tenido ese contacto con esa comunidad. En tu vida, en esa experiencia de lo rural, ¿en qué parte fue? ¿En qué lugar del mundo fue esa parte rural y con qué tipo de poblaciones te has encontrado? Para entender un poco mejor cómo era ese contexto. Principalmente en la zona central de Chile, que aquí lo llamaríamos la zona Guasa. Guasa es como una expresión del folclore, digamos, de la persona más tradicionalmente de campo. En el fondo, personas que trabajan la tierra, que tienen temas de ganadería a pequeña escala, huertos incluso, pero que conviven muy de cerca con la naturaleza. Y básicamente mi historia, como desde que nací hasta la universidad, digamos, era que todos los veranos eran en este contexto de campo,
pero sobre todo con unos papás que nos invitaban a que nosotros, que veníamos muy de la ciudad porque vivía en el centro de Santiago, o sea, bien urbano y bien cemento, aprendiéramos a disfrutar de la naturaleza y a compartir con quienes vivían ahí todo el año, con quienes estaban en ese espacio mucho más prístino, digamos, más calmo, y a aprender que los dos ámbitos tenían su valor, como que en el fondo uno aprende conversando con otros, compartiendo con los niños de mi misma edad que vivían en el campo, a que somos distintos porque vivimos en espacios distintos, tenemos experiencias escolares distintas, pero al final nos gustan cosas comunes. Somos, en el fondo, habitamos un mismo espacio que se ha transformado de distinta manera en estos estilos de vida tan locos que tenemos ahora en los centros de las ciudades. Eso no significa que yo me vaya a ir a vivir a un espacio bucólico. Comento que me encantan los museos, las cafeterías y demás, pero que sí aprendí a valorar eso. O sea que hay una clara motivación personal en que estos conceptos, estas palabras claves que hoy hablamos, ¿no? De patrimonio, de cultura, de desarrollo local, hay una motivación personal que para vos sean importantes por tu historia. Y vos hablaste un poco de esto como del impacto, por ejemplo, de la globalización en el desarrollo local, eh, y esta idea de un impacto negativo. También desde tu mirada, ese impacto es negativo, en qué medida es positivo y por qué justamente el trabajo que vos haces, digamos, de cierta manera puede contribuir para si es que hay una situación problemática o no. O sea, negativo entre comillas, yo tiendo a creer que nada es negativo per se, depende cómo lo usemos, pero en el fondo, negativo si es que nos obsesionamos, porque me pasó también cuando uno era adolescente y empezaron a llegar muchas tecnologías, como nos volvimos adictos al smartphone y todas esas cosas, que está muy bueno, pero depende cómo lo usamos. Que en el fondo nosotros seamos quienes tomamos las decisiones de para qué sirven todas estas cosas, de estar conectados con muchísima información y de estar siempre buscando una nueva tecnología. En el fondo está bien. Muchas de las tecnologías yo las incorporo en los proyectos, no soy una persona como anti nuevos desarrollos tecnológicos para nada, me fascina la tecnología, pero siento que nos falta en cierto momento sentarnos, por ejemplo, yo viví mucho tiempo con mi abuela y yo le preguntaba como, ¿cómo era la vida antes de que existiera la tele? ¿Cómo era? Nos ayuda a entender, ok, la tele tiene ciertos valores, ciertas cosas para lo que es muy buena, pero tal vez se nos están olvidando otras. Y en esta relación más intergeneracional de entender que vivimos en un mundo globalizado que tiene oportunidades, que están buenas y las podemos aprovechar, también detengámonos a pensar que no es lo único, que también vivimos en un espacio y en un lugar. Como que de repente siento que nos volamos, que estamos todo el día en Zoom, como ahora, que tú estás en Europa y yo estoy en Chile, pero también de repente tenemos que darnos cuenta que estamos en una hora, que es físico, que tiene personas con las que nos cruzamos y que también los jóvenes no somos los poseedores de toda la verdad, que también eso me ha llamado mucho la atención, que hay generaciones antes de nosotros que vivieron con mucho menos y que de repente nos falta escucharlos. Eso es muy interesante, sobre todo pensando en que hace algunos minutos hablaste del diálogo y de las conversaciones y cómo pareciera, ¿no? Como que las conversaciones de cierta manera o este diálogo puede abrir puertas también a la historia de otras generaciones. Y creo que ahí es importante cómo se vincula también con tu trabajo en esto de que hablamos del patrimonio y de las historias como herramientas o como puentes también para entender los hábitos de hoy en día, ¿no? Las cosas que estamos haciendo hoy en día y entenderlas a través quizás de los ojos de otras personas que son de otras generaciones o que son de otros lugares. Eh, Quería preguntarte un poco en relación a tu carrera. Nos venís contando de haber trabajado, o no trabajado, pero en realidad crecido y haber estado rodeada de distintas personas, de distintas generaciones, distintas geografías, que de cierta manera después también lo reprodujiste en tu carrera profesional. Has trabajado en diversas latitudes, diversas geografías, con organizaciones
importantes como el BID, por ejemplo. ¿Cómo estas experiencias luego en tu carrera profesional han de cierta manera moldeado tu perfil técnico o tu perfil laboral? Por ejemplo, sí, el trabajo del BID o otro tipo de trabajo en otras geografías. Ha sido súper interesante y una oportunidad que agradezco mucho. Primero partí trabajando durante el máster en Europa, tuve la oportunidad de trabajar con proyectos europeos y como abrir la cabeza de alguna manera, entender que no todos vemos lo mismo. Y eso fue súper impresionante. Mi capacidad de asombro era que básicamente yo llegaba a cualquier sitio patrimonio de la humanidad europeo donde tuve que trabajar y se me abría el cajón así como, wow. Pero esa capacidad de asombro en el fondo viene de ser capaz de entender que tenemos estas diversidades culturales, latitudes, que piensan distinto, que viven distinto, y cómo de alguna manera nos cambiamos el switch, vamos viendo como él lo ve con estos lentes, ella lo ve con estos otros, los niños lo ven con estos otros y así, y nunca perder el para qué estamos haciendo los distintos proyectos con que trabajamos con todo este universo de personas, como que hay para qué es comunes. Ahí en el fondo en el BID yo me volví en la obsesiva del para qué, mis compañeros del laboratorio de ciudades lo podrán recordar, pero en el fondo no, cuando tenemos tanta diversidad de personas, de lugares, es importante que nos sentemos y que digamos, ok, ya, si vamos a hacer un proyecto juntos, tengamos un norte común. Tal vez lo experimentamos distinto, le damos diversidad de usos, complementamos ciertos horarios, pero tengamos algo común que nos diga como ya, este proyecto es para que nos encontremos los distintos, para que seamos más eficientes en el uso de agua, para que en el fondo, no sé, valoricemos las historias que habían antes que nosotros, para algo. Un Y poco por digamos ahí que va. ese especie de eslogan, te lo repetís a vos mismo, parece ¿no? como una Sí, como especie de casi mantra, es un mantra. casi, pero que no se nos olvide, porque a veces nos enamoramos de los proyectos y vamos ahí como una máquina en el fondo, y se nos pierde un poquito qué sentido tienen estos megaproyectos, sobre todo los del BID, que son una cantidad de ceros a la derecha impactantes. Entonces, que no se nos olvide que no son solamente ejecutar y cumplir, también Y tienen un sentido. estábamos hablando, ¿qué tipo de proyectos eran, por ejemplo? Los préstamos del BID en general, los que trabajé yo eran las recuperaciones de centros históricos. Por ejemplo, el centro histórico de Paramaribo en Surinam, que para mí fue fascinante descubrir este nuevo espacio de las Guyanas, que es tan desconocido. El centro histórico de Panamá, algunos proyectos que tratamos de trabajar en el centro histórico de Buenos Aires, aquí con Matías, en Uruguay, en algunas ciudades de Brasil, particularmente en Sao Paulo, en Salvador también, en Perú, en varios centros históricos. Ese fue un poco el tipo de proyectos. Y cambiando un poco de el perfil o el foco de la conversación, sabes que esto es parte de lo que se llaman las charlas cívicas que organizamos desde la plataforma de diseño cívico. En ese sentido, una pregunta que quería saber es para vos qué significa el diseño cívico. Eso me remonta a los tiempos de colegio, donde teníamos como un tiempo que era como educación cívica. Y Hablemos que es básicamente, una materia bastante odiada, al menos tengo que decir en mi país, no sé si en el tuyo. en el de nosotros no tanto, porque básicamente era un espacio donde te enseñaban cómo convivimos juntos. Eh, y para mí es eso un poco, el diseño cívico es como los distintos, que estamos en distintas etapas de la vida, que tenemos distintos, eh, no sé, profesiones, intereses, convivimos en un espacio común. Cómo nos encontramos y cómo nos respetamos. O sea, cuáles son nuestras responsabilidades y derechos, digamos. Para mí eso sería un poco el diseño cívico. Y cómo eso se traduce en una cosa físico-espacial. Eso te iba a preguntar.
Es interesante la comparación con justamente la materia esta de ética y cívica, pero ¿cómo lo pensamos en relación a la ciudad, a la relación al urbano, el diseño cívico? Y yo creo que se traducen estos temas de convivencia, como en términos súper prácticos, en el espacio público, por ejemplo, el diseño cívico nos debería permitir que no solo un grupo, por ejemplo, que es súper común, los o skaters, o en el fondo, o solo los señores que juegan ajedrez, o que no uno solo tenga posibilidad de usar el espacio público, porque al final es de todos. Entonces, si lo hacemos en perspectiva de diseño cívico, me imagino que tendría que permitirnos esta multiplicidad de usos en distintos horarios, tal vez, en distintos días de la semana, qué sé yo, pero donde todos tengamos un cierto nivel de confort. Y ahí confort no solo es de la sustentabilidad como humedad relativa, temperatura, sino también desde el sentirnos cómodos. Eh, de poder sentarnos bajo ese árbol y que ese árbol no me parezca que es ajeno, que es de otros, siendo que es un espacio público y común. Creo que va un poco por ahí. En el espacio público me parece más fácil. En los lugares de uso público es donde estoy trabajando ahora y me cuesta un poquito más. Como ¿Querés estos contarnos edificios, la diferencia entre el como estos espacio público? edificios que tienen que tener acceso a público acogen a varios. Como son cívicos en el sentido que nos permiten sentir los propios de la ciudad y no solo del dueño, del que hace la actividad ahí, sino de la ciudad. Estamos hablando de edificios públicos, por ejemplo, que un museo, un centro cultural, ¿de qué tipo de edificios? Sí, y ahora me está tocando trabajar mucho con desarrollo económico local con edificios para emprendedores. Entonces, como público, pero no tan público, porque tienes que ser emprendedor para poder tener acceso a estos centros de emprendimiento. Entonces estamos viendo cómo los espacios como semipúblicos, que son estos patios, estos espacios intermedios o como de buffer, como en el caso de los espacios más tradicionales son como los corredores que rodean algo, las plazas, como pequeñas plazas, como estos espacios tienen una noción un poco más cívica para que el centro de emprendimiento, que se dedica a cosas súper orientadas al fomento productivo y como habilidades específicas, no sea un nicho de pocos, sino que estos edificios sirvan a la comunidad completa, que aporten al barrio. Y te hago una pregunta, más allá del impacto del diseño cívico, por ejemplo, en el espacio público o en el uso de estos edificios de interés público, ¿cómo vos crees que el diseño cívico como herramienta puede crear o mejorar comunidades, en el sentido comunitario? Bueno, en la medida en que los que estamos trabajando en diseño seamos capaces de observar y de escuchar. Y la segunda parte la pongo mucho más fuerte porque siento que a los arquitectos nos enseñan a observar, pero observamos desde eh, uy, perdón, estornudo incluido, desde nuestra perspectiva, desde nuestra historia. Entonces, el escuchar, que no nos enseñan, creo que es lo clave. En el fondo que escuchemos mucho antes de diseñar. Entonces, cuando estemos diseñando, por ejemplo, qué proporción de la superficie dedicamos a qué materialidades, lo tengamos presente en que, oye, ya, pero estas materialidades no son tan amigables con todas las personas que escuché que tienen problemas de movilidad. Entonces vamos a tener que repensar este espacio muy bonita, súper, no sé, súper eficiente en términos de absorción de agua, pero tal vez no tan amigables con todas las personas con las que escuché que van a usar este lugar. ¿Y ahí qué sucede cuando pasa ese tipo de casos? Tienes que ceder un poco. Y eso me ha pasado mucho en proyectos de patrimonio. Por ejemplo, la materialidad de estos adoquines antiguos se puede usar, pero tendrás que combinarla con alguna otra cosa para que quienes tienen que usar este espacio puedan acceder de alguna manera. Entonces uno empieza a ceder tratando de mantener la unidad del conjunto, la armonía de los materiales, con ciertas intervenciones menores, estratégicas, que permiten que convivamos
y que sea accesible y que a futuro yo y tú, que vamos a ser viejitos y vamos a andar con un bastón, también podamos entrar a estos espacios. Mencionaste justamente la palabra adoquines, por ejemplo, que es uno de los elementos que muchas veces en distintos centros históricos del mundo la textura del solado o, por ejemplo, las distintas texturas de la materialidad de lo construido se asocia con esta lógica del patrimonio. Pero entiendo que vos ves el patrimonio como algo que va mucho más allá de lo construido o de lo material. ¿Hay algún vínculo entre, digamos, el diseño cívico o el diseño con la ciudadanía o la participación de la ciudadanía y el patrimonio? ¿Cuál es ese vínculo, si es que lo hay? O sea, sí, mucho más allá de los adoquines, pero con los adoquines. Yo no soy una fanática de que todo es historia y todo es etéreo, sino de esta convergencia entre tenemos objetos y materialidad en el fondo que nos recuerdan cosas, que nos permiten vivir una experiencia, que es distinto que solo una memoria, es como una experiencia con el patrimonio, donde no soy solo yo imaginando algo, sino que lo estoy viendo, lo estoy viviendo. Y al mismo tiempo, comunidades que viven en este momento y que proyectan para sus hijos o para las generaciones que vienen cómo queremos que este espacio permanezca, qué estamos dispuestos a cuidar. Porque al final uno como técnico va y trabaja un cierto tiempo, idealmente más de 5 años en proyecto de patrimonio, porque si no es muy difícil capturar la esencia, pero un cierto tiempo, y las comunidades son las que permanecen. Entonces tenemos que entender qué están dispuestos a cuidar, a mantener, a apropiarse, a modificar. Y también hasta qué punto pueden modificar, como tratar de transar con ellos en decir, oye, pero acordamos que esta esquina era sumamente importante porque aquí estuvo siempre el almacén de barrio y porque ustedes quieren que sus hijos y nietos reconozcan estas figuras como del almacenero, que a futuro será, qué sé yo, un emprendedor o cualquier otra figura, pero eso lo vamos a cuidar y llegar a ciertos acuerdos y las comunidades son al final los guardianes, los embajadores de lo que sea que pase, uno pasa salvo que sea tu barrio, que nunca me ha tocado trabajar en mi barrio, uno pasa. Entonces es importante que las comunidades sean el foco. ¿Cómo sería trabajar en tu barrio? Uy, no lo sé, porque soy un enamorado de mi barrio. Entonces, barrio en Chile, porque barrios en los otros lados que he vivido me ha tocado cambiarme. Pero no lo sé, no sé si me atrevería a, a acoplar esta emoción con la parte técnica. La verdad, no lo sé. Digamos que la distancia o el no habitar ahí a vos te da una cierta objetividad para poder trabajar sobre un barrio, Claro, ¿no? y una capacidad de ver la película un poco mayor, que no es solamente el borde de mi casa, sino que es como la casa de la señora, con la del señor, con la del grupo de jóvenes, como un conjunto. Te da una distancia que creo que te permite mediar un poquito mejor entre los distintos elementos de este conjunto. Un poco otro de los temas que vos hablás mucho es el tema del desarrollo sostenible y local. Y quería entender qué es para vos esto, qué es el desarrollo sostenible y local. En términos súper simplificados, es el uso eficiente de los recursos que tenemos en una localidad específica con su clima, con su desarrollo productivo, con sus comunidades, con su historias también, y también con su acceso a recursos financieros, porque de alguna manera podemos soñar grandes cosas, pero los recursos financieros son X en cierto momento de tiempo y tenemos que saber vivir con eso y ser lo más eficientes posibles, no desde la obsesión de la eficiencia, sino desde la estrategia. Desde que seguimos viviendo, no es que, por ejemplo, yo en mi vida diaria aboco mucho por el reciclaje, por el compostaje, por apagar las luces, tener sistemas eficientes de energía, pero tampoco dejo de vivir. O sea, si hay algo
muy interesante que ocurre en un lugar que no es eficiente, también voy. Si es que quiero comer algo rico que está empacado en plástico, bueno, no es lo de todos los días, pero también lo puedo comer. En el fondo creo que va en esa lógica de ser eficientes sin ser obsesivos, sin dejar de vivir. Y con los recursos que tengamos en el lugar. Esto de los recursos que tengamos en el lugar, me salen dos preguntas, ¿no? Como una es qué papel juega en este sentido. ¿Es el patrimonio un recurso del lugar o no lo es? Puede ser lo contrario, digo, ¿qué papel juega el patrimonio en en este concepto, ¿no? Del desarrollo sostenible local? Para mí es un recurso y es un motor para generar más recursos, no solo en lo económico, sino también en lo social e incluso en lo ambiental, porque pensemos que estamos en ciudades extra construidas, llenas de espacios abandonados, subutilizados, edificios tapiados. No sé si es el caso de Barcelona, donde estás ahora, pero entiendo que sí, que todavía hay lugares construidos que ahí están. Entonces, ¿cómo esa energía que ya está incorporada en edificios la repensamos y la utilizamos a nuestro favor? Por ejemplo, estamos trabajando ahora con grupos bastante vulnerables en Cerro Navia, que es un sector de Santiago, y ellos nos decían como que los productos que generan actualmente no le ponen que son de Cerro Navia, porque no hay un trabajo de ni apropiación ni orgullo. Nosotros estamos tratando de descubrir cuál es el patrimonio de Cerro Navia, qué nos puede permitir sentirnos orgullosos de este lugar, que todos los lugares tienen espacios patrimoniales, unos más monumentales que otros, y cómo esa marca empieza a ser algo que me certifica que viene de un trabajo comunitario, hecho con cariño, bien hecho, con ciertos lugares, íconos que uno puede empezar a asociar. Entonces, al mismo tiempo, se traduce en que la señora que vende este producto, el señor que vende este producto, podría tener un mejor alcance de mercado. O sea, así de largo es el estirar el chicle de cómo el patrimonio podría de alguna manera aportar al desarrollo ambiental, económico y social. Pero insisto, yo soy poco objetiva en eso porque estoy muy convencida, pero lo he podido implementar en los distintos lugares, centros históricos muy cargados de patrimonio y muy protegidos porque son oficialmente reconocidos, hasta poblaciones, villas, favelas que tal vez tienen mucho menos evidencia de patrimonio, pero que también lo tienen. Y tengo una pregunta. Esta es una pregunta que me surge porque al principio de la conversación, por ejemplo, hablaste de, de la UNESCO y de los sitios declarados como patrimonio histórico, y hay un debate en el mundo de los estudios urbanos alrededor de este tema y sobre todo el impacto que tiene, sobre todo la declaración de monumentos patrimoniales en las ciudades y su conexión con diversos procesos de turistificación, procesos de gentrificación. Quería saber un poco tu opinión respecto a esto y en qué difiere ese tipo de patrimonio al patrimonio que nos estás contando, que creo que parece ser un poco diverso también, ¿no? Bueno, el rango de patrimonio va desde lo que yo considero que es mi objeto favorito hasta el Taj Mahal. Entonces ahí tenemos como un rango enorme, donde probablemente el Taj Mahal yo no lo conozco, no sé si lo conoceré en mi vida, ojalá que sí, pero aún así le tengo algo de cariño, como que uno lo tiene ahí como un icono. Y mi objeto, que probablemente tú nunca has conocido y que tal vez nadie más va a conocer, pero que me resulta muy como importante. En esa descripción como más teórica, ahora los sitios patrimonio de la humanidad tienen complejidades y los monumentos nacionales de los distintos países o los sitios protegidos por los gobiernos locales también, porque muchas veces vienen como una estampa sin recursos asociados y esa es la mayoría de los casos. Ahora, si estos pertenecen al mismo gobierno, hay como un círculo medio virtuoso en que el mismo gobierno tendrá que ver si es que protegió algo, cómo entrega los recursos para mantenerlo. No siempre ocurre, pero si son de privados es mucho más complejo porque te ponen una serie de reglas, pero no necesariamente
Y es muy común, por ejemplo, estas casas tipo chorizo en Buenos Aires o casonas en Santiago o casas muy grandes que hay en las distintas localidades de Perú que tienen personas adultos mayores que reciben una jubilación muy pequeña y que tienen que mantener este monstruo que cuesta un montón de plata mantenerlo al mes, al año para que no se caiga. Y no pueden intervenirlo profundamente, pero ahí creo que está la clave de los que somos diseñadores, que tenemos un interés cívico, un interés de como compartir ciertos de estos elementos con otros, de darle la vuelta, de pensar, ok, esta señora que vive en esta casona, por ejemplo, me ha tocado varias veces en Santiago, tal vez no usa la casa completa. Si ella se le arregla un departamento más chiquitito y, por ejemplo, se arrienda parte del edificio para un grupo de cowork que vaya y trabaje y otra parte del edificio para, qué sé yo, jóvenes de regiones que no tienen vivienda mientras están en la universidad y que hay un sistema en que nos aseguremos que le paguen. De alguna manera instalamos un sistema. Ahí estamos más o menos asegurando como profesionales que ese edificio se podría mantener. Ahora, ¿quién paga que se haga este proyecto? Tremenda pregunta. Habría que hacerlo autosostenido. Si es que la señora dueña no tiene los recursos, ¿cómo lo pagamos con lo que se genere a partir de los arriendos de los próximos meses? Y ahí hay una serie de desafíos. Y ahí es donde entran muchos de las fundaciones, capitales filantrópicos y, bueno, organismos internacionales a ver cómo este puntapié inicial se puede hacer, con qué recursos se hace. Me pareció muy interesante cuando mencionaste un proyecto hace unos minutos referido, por ejemplo, al desarrollo económico local y a cierto producto que fabrica una cierta comunidad. ¿Nos podrías contar algún proyecto que hayas participado eh, que sea específico de desarrollo económico local, como para poder entender también cómo se abordó y cómo fue ese trabajo con la comunidad y qué fue el resultado, digamos? Mira, es que el proyecto que es más específico de eso es el que estoy trabajando ahora, porque es totalmente 100% desarrollo económico local. Anteriormente, solo como un paréntesis, siempre era como un complemento de proyectos de vivienda, un complemento de proyectos culturales. Era como un extra tener estos espacios de desarrollo productivo y de generación de empleo, en el fondo. Ahora estamos trabajando un centro emprendedor femenino que recupera unos galpones industriales abandonados y que apunta a todo esto que te comentaba de cómo a través de la identidad local uno cambia la imagen de barrios bastante estigmatizados para que sean espacios donde los productos que son de muy buena calidad mejoren aún su calidad, o sea, es un trabajo con distintos especialistas del ámbito productivo para agregar valor y que esos productos salgan a distintos lugares a cambiar la percepción y el orgullo barrial que tienen no solo los que lo producen, sino todos los que viven en ese entorno. Entonces, de alguna manera, este proyecto en el que estamos ahora, que se llama Centro Emprendedor de Cerro Navia y que es una asociación público-privada, eh, busca eso y lo está haciendo, está en construcción ahora mismo. Estamos trabajando con los grupos de emprendedores en la medida que vamos rehabilitando los espacios y busca que el desarrollo económico local sea con quienes han arriesgado, porque el grupo de emprendedores, me saco el sombrero, es un riesgo tirarse a emprender como independiente y creen que el lugar donde viven es valioso. Entonces, para transmitirlo y cambiar esta imagen a otros. Y ese trabajo, porque mencionaste como un trabajo también, primero exploratorio, de conocer el territorio, de conocer cuáles son esos productos, cuáles son esos oficios, cuáles son esas personas. ¿Cómo llevan a cabo toda esa primera parte? Porque entiendo que hasta que puede entrar un especialista que puede sugerir cómo agregar valor a un producto, primero hay que saber quién hace ese producto, cuáles son los productos, quizás es alguien que ni siquiera se anima a Sí. producirlo. Entonces, ¿cómo es ese proceso previo?
Mira, dependiendo del lugar, porque hay lugares sobreintervenidos que tienen muchos estudios previos, muchos diagnósticos. Entonces ahí uno hace principalmente agarrar todos los diagnósticos, validar cruces de información y salir a la calle a complementar con información más cualitativa, más fresca, más reciente. Pero en el caso de espacios muy vulnerables, que suelen no tener bases de datos, no tener demasiada información, uno parte de cero, recopila todos los antecedentes más cuanti que uno pueda tener como a escalas un poco mayores, o sea, escala metropolitana, escala comunal, y luego desarrolla un trabajo de terreno un poco antropológico, pero también urbanístico, de levantar datos, que en el caso de este centro emprendedor que te estoy comentando, el trabajo más cuanti duró alrededor de 6 meses, luego un periodo de análisis, socialización con autoridades, con actores locales, para poder validar ciertas hipótesis y poder avanzar con otros, o sea, hacer asociatividad. Y luego eso como un año de validación y luego otros 6 meses de un diagnóstico específico del área productiva, del área del emprendimiento. ¿Qué producen? ¿Por qué producen? ¿Cuándo producen? ¿Cuánto producen? ¿Cuáles son los emprendedores más destacados? ¿Cuáles son los casos de éxito que se han ido de ese lugar y por qué? Y así levantar una serie de condiciones a través de instrumentos que vienen desde, en este caso, mucho desde la economía, que no rediseñamos, sino que están validados y testeados. Y luego lo que hacemos es cruzarlo y decir, ok, todo este pool de información nos juntamos con las comunidades y validamos. ¿Les parece que las luces van por aquí a resolver estas dos brechas primero con los recursos que tenemos y luego avanzamos a las que vienen? Y ese es un poco el proceso. Y en ese proceso, por ejemplo, en este que estás contando, si es que aplica al mismo ejemplo con el proyecto que están haciendo de la Fundación Fibra, ¿tu rol específico cuál es, por ejemplo? En el inicio yo era la fundación, no había más gente cuando arrancamos con esta fundación nueva, por lo tanto el rol era todos los sombreros. Pero luego entra una consultora que veía temas más sociológicos y de la economía para poder hacer el análisis más cuanti. Un grupo de estudiantes que estaban egresando de trabajo social para hacer el análisis más quali en terreno, de conversar con personas, levantar información más de percepciones. Luego, otra consultora de una fundación especialista que se volvió nuestra socia en temas de emprendimiento y que nos facilitó también estos instrumentos que te menciono, que ya estaban testeados, que sabemos que funcionan, en el fondo no reinventamos las ruedas. Y luego sumo al equipo personas especialistas que tienen una continuidad en terreno, que están ahí. Entonces los buscan y les llevan y les llaman por teléfono y les dicen, está pasando esta feria, venga a hablar con este emprendedor. En el fondo son parte de la comunidad, empiezan a entrar con una capilaridad, como a conocer a la señora que está siempre en la esquina, a la dueña del almacén, a la del jardín infantil, y con ellos empieza a tomar forma el proyecto, la propuesta. Siempre desde una perspectiva muy participativa y de codiseño. Pero al inicio uno tiene que multiplicarse, cambiarse de sombrero como diálogo político, un poquito más de diseño, un poquito más de análisis de datos, un poquito más de escritura y generación de narrativa, y luego ya va incorporando expertos que permitan que esto escale. Suena muy interesante, un poco camaleónico el trabajo, ¿no? Tenés que ir ocupando distintos lugares. Yo creo que los arquitectos de alguna manera tendemos a eso, salvo el arquitecto que está muy específico en el plano, digamos, el arquitecto gestor tiende a pero siempre sin creerse el dueño de toda la verdad. O sea, yo voy y pregunto, no me sé hacer todos los sombreros. Uno va y pregunta, con humildad pide ayuda, genera redes de acompañamiento en el fondo. Ahora, me parece interesante que mencionaste la palabra arquitecto, porque venimos hablando de proyectos de gestión territorial, de gestión social, de diseño también de procesos, y siento que la palabra y la forma en que lo usaste es como la forma y la definición original de la palabra, literalmente en el sentido del diseño de la arquitectura de todo este proceso, ¿no?
no solo de un elemento físico, sino del diseño de todo el grupo de trabajo, de cómo es las diversas etapas y las diversas estrategias para ir paso a paso llegando a ese objetivo. Y te lo digo porque es una palabra que inclusive hoy en día la palabra arquitecto la están usando en el mundo de la tecnología, en el mundo del desarrollo tecnológico, desarrollo de la programación. Y creo que es interesante tener esta conversación porque nos lleva a entender la raíz de la palabra más allá de la profesión que diseña, digamos, espacios o que diseña edificios, ¿no? Y es este diálogo como entre el contenedor, que es esta envolvente, la que usualmente los arquitectos nos obsesionamos, y el contenido. ¿Cómo construimos estos procesos que nos permitan que estas dos cosas dialoguen? Y que no sea como ya, ahí tiene el edificio, vea usted qué hace. Sino más bien como desde los contenidos, desde lo que está pasando, cómo el edificio absorbe esta información y la incorpora. Pero también un detalle, uno no deja de ser arquitecto, me he dado cuenta, porque hace muy poquitos meses estuve con autoridades municipales en un terreno muy como deteriorado y me decían, es que yo aquí veía un basural y tú ves unos potenciales como enormes. Y efectivamente, yo caminaba por ese lugar y decía como, esa estructura metálica está increíble, aquí sacamos todas estas pilas de basura, ese árbol está buenísimo, como uno también le lavaron el cerebro, algo pasó, pero no deja de ser arquitecto. Porque mi equipo tampoco veía las potencialidades que yo veía caminando por ese sitio. Y no es que yo sea una persona muy rara, yo creo que en el fondo viene con la formación. Y esas potencialidades que ves o viste, también entiendo que has trabajado en proyectos de rehabilitación de edificios o infraestructuras, ya sean desuso, abandonadas o en malas condiciones. ¿Nos puedes contar un poco cómo es ese trabajo, cómo funciona? Porque también tiene que ver con esta forma de ver la Es potencialidad, el ¿no? trabajo de acoger la sorpresa, porque si bien en una obra nueva uno tiene como un plano y todo súper especificado, y aquí primera semana vamos a hacer excavaciones, remoción de tierra y no sé qué, aquí tú vas abriendo capas y descubriendo como, lo que pensaba que era una materialidad es otra. Luego vas como trabajando en base a la sorpresa, entonces es un trabajo bien arduo el de rehabilitar, muy valioso en el sentido que es, en el fondo, desde la perspectiva más como sostenible, utiliza más empleo que materiales. Entonces, para mi gusto tiene todo el sentido. O sea, uno recupera mucho de la materialidad existente y la inversión se va en personas, en especialistas, en obreros, en distintas cuadrillas de personas que resuelven todas estas sorpresas que van apareciendo. Y es un proceso largo, políticamente complejo, porque en general no funcionan los ciclos. O sea, tú tienes 4, 5 años, 6, dependiendo del país, de ciclos presidenciales o de gobiernos locales o regionales. Casi nunca alcanzas a terminar un proyecto de rehabilitación en ese rango, desde que lo consigues el financiamiento, lo diseñas y lo ejecutas. Y por lo tanto son proyectos que uno tiene que ser muy hábil en mantener como el espíritu alto mientras van apareciendo todas estas sorpresas. Qué tipo de edificios, por ejemplo, estamos hablando? Por ejemplo, me tocó durante el periodo que trabajé en la Municipalidad de Santiago, casonas del siglo XIX, estructura principalmente de arquitectura en tierra y madera en el fondo, que se recuperan. Luego, mucho en post-terremoto, acá en Chile me tocaron estructuras de tierra, de adobe, cómo se recuperan, lo que sobrevivió, qué hacemos, porque básicamente este país tiene muy poquita memoria porque los terremotos arrasan. También, ahora último, como te comentaba, estoy trabajando con estructuras industriales de muy bajo valor económico en el sentido que son galpones, pero que para las personas significaron mucho y que están ahí. Entonces veamos cómo lo usamos. Y en el proceso de trabajar con el BID había mucha estructura de ladrillo, hormigón armado más bien antiguo, y una serie de como complejos, no solamente como el edificio solito abandonado, sino zonas que tuvieron su época de gloria
y que ahora uno tendría que pensar esto está obsoleto, ya no funciona porque está cayéndose o porque eh, la- lo que ocurría ahí ya no ocurre, la gente no vive ahí o algo así, y repensar cómo se le vuelve a dar vida. Me imagino que esos edificios pueden llegar a tener un valor simbólico, como decíamos, patrimonial también muy grande para esa comunidad. Esto se pueden transformar en elementos de desarrollo local también, en el sentido de lo que decías antes, vienen en conjunto a estos planes más grandes. Totalmente, siempre y cuando se incorporen en dinámicas locales. Creo que el error que cometemos a veces es cerrarlo así como, ¿se entiende la palabra chiche? Como un objeto muy valorado, muy cuidado, así como cerradito en sí mismo y ahí congelado. Eso yo creo que no trae ningún tipo de desarrollo local. En cambio, si lo incorporamos, si está en un circuito, si tienen distintos, si por ejemplo los colegios de la zona lo empiezan a usar para actividades puntuales y luego los clubes de adulto mayor lo usan para otras actividades y luego se arrienda un pedazo cuando ya se ha demostrado que el edificio está más incorporado y no es este abandono, no es este sitio al que nadie se atreve a entrar o que ocurren puras incivilidades, que es lo común de los espacios abandonados. En el fondo, cuando lo empezamos a incorporar y es parte de un ecosistema, ahí sí creo que son motores de desarrollo. Muy interesante todos los temas que estuvimos tratando hoy. Estamos llegando a la parte final de la entrevista y algunas preguntas que siempre les hacemos a nuestros entrevistados tienen que ver con entender un poco más también los intereses personales, en este caso tuyos, y entender también qué cosas te apasionan fuera del trabajo. Hoy hablaste con mucha pasión del trabajo y de cómo esto es algo que para vos tiene mucho sentido desde una temprana edad, y que tiene mucho sentido también tu recorrido en este mundo. Pero fuera del trabajo, fuera de este ámbito laboral, ¿qué cosas haces? ¿Qué te apasiona? Bueno, pinto o pintaba mucho más de lo que pinto ahora, pero me sigue apasionando. La acuarela es mi medio. Me encanta esto de que tiras el brochazo y ya está. No es como el óleo, no se puede arreglar. Cocino bastante, me gusta y sobre todo comérmelo. Toda la relación con la naturaleza me gusta mucho, no la visito tanto como me gustaría, pero las plantas son parte de mis pasiones. El deporte lo hago porque me hace bien, pero la verdad es que no está entre mis hobbies. Y ¿Cómo nada, viene, creo, cómo viene ese equilibrio vida personal, vida profesional? no me creo una persona muy equilibrada. La pasión por lo que uno hace como que se roba gran parte del tiempo, pero creo que la familia siempre ha sido para mí lo primero, entonces de alguna manera siempre voy a dar espacio a eso, los amigos también me preocupan mucho, eh, los veo menos de lo que quisiera, pero creo que al tener las prioridades bien claras y como de alguna manera estar presente, tú puedes ver poquito a la gente, pero si la estás viendo con el teléfono en la mano todo el rato, me parece que es un error. Entonces lo que hago es que trato de, si los veo, que se me pierda el teléfono, que ahí desaparezca. Si estoy un ratito con alguien, que realmente esté. Ese es un poco el desafío. Estar presente en el momento. Sí, Y aunque suena un poco místico, no lo vivo tan místico, lo encuentro como natural. en este presente estás leyendo, escuchando distintas cosas. ¿Qué consumís en ese sentido audiovisual? Estoy leyendo menos de lo que me gustaría también, pero tengo un libro que me ha gustado y lo he ido leyendo a poquito que se llama Geografía de Genios, que es un libro americano que va viajando por ciudades. Me gusta porque post pandemia viajamos mucho menos. Estoy leyendo, empezando a leer también un libro de un junco, que no, el clásico libro del junco, El infinito en un junco, estaba leyendo ahí el nombre, de la Biblioteca de Alejandría, que está bien bueno, me gustan estas cosas como que nos transportan en el espacio y en el tiempo. Y de escuchar, la verdad es que ahora último, con todo lo que está pasando en este mundo loco,
Estoy escuchando bastante podcast de noticias porque creo que es importante escucharlo. Cuando puedo pongo el Monocle 24, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Está bueno para los urbanistas. ¿Qué es el Eh, Monocle 24? es un podcast británico súper famoso de urbanismo. Ok. Y bueno, también hay uno que se llama Cartas Notables, que lee como las cartas más importantes de gente random, eh, como en el fondo que está bueno y que te transportan a distintos momentos. Y Modern Love del New York Times también tiene cosas bien interesantes. Muchas gracias por tu tiempo, Isidora. Vamos a anotar estas recomendaciones, sobre todo el podcast británico. También lo vamos a compartir con las personas que están viendo y que están escuchando esta conversación. De nuevo, agradecerte por tu tiempo, los conocimientos. La verdad que es una temática muy importante, muy interesante la que hemos hablado hoy. Quería también anunciar la próxima charla cívica con Mariana Martínez de Circular Society Labs el 5 de julio. Recuerden que esta conversación estará pronto disponible en formato podcast en Spotify. Todo este tipo de entrevistas también lo pueden encontrar en la mediateca de la web de Diseño Cívico. Agradecerte nuevamente. Muchas gracias, Isidora. Y si querés agregar algo más, bienvenido sea. No, agradecerle a ustedes por la experiencia, por poder conversar un poco y pedirle, ojalá, a los que escuchen este podcast y sobre todo los que lleguen al final, que visiten su patrimonio, que vayan al patrimonio más reconocido de sus ciudades o incluso a sus objetos familiares que más cariño le tengan y que lo agradezcan, porque creo que ahí tenemos que hacer los ejercicios de poder entender que en todos los lugares donde vivimos, cada uno, hay espacios y objetos muy interesantes que nos pueden ayudar a seguir desarrollándonos en nuestra vida personal y profesional. Muchas gracias, Isidora. Que esté muy bien.